Maestra, me acabo de conectar. ¿Dejó alguna actividad? Es que no tenía internet. Hola, Ceci. No, pues les dije que atendíamos receso y nos veíamos 9:40. Ya es que como se me fue el internet, ya no me pude conectar. Y ahora sí, bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos acercándonos. Ya se siente la... Tengo levantada la mano, ¿por qué? Ok, pues ya se siente la Navidad, qué maravilla. Déjenme ir abriendo aquí sus clases. A ver, déjenme poner todo mi asunto de Matrix. Oh, no, mi teléfono, ¿dónde lo dejé? Ok, eso es... Ah, no, lo tengo aquí. Ok. Ahora sí, ¿cómo están, chicos? Bien, profe. Muy bien, ya se siente, ¿no? La Navidad. Déjenme entrar para ver el chat. Frío. Ah, ya se cortó mi burrito habanero. Ya se siente el frío, sí. Pues desde hace un montón, ¿no? Yo lo siento todos los días. Buenos días. Hola, Navi, Nati, Adrián, Laura, Karen. Me siento así como locutora en vivo. Ok. Clase. ¿Dónde está? Ay, pues qué maravilla, oigan. Ya es bueno, de sábados es nuestro último día. Y sí, estamos en Antropología 5. Acá estás. Hola, Ceci. ¿Ya están listos para la cena de Navidad? Todo el año. Para el fin de año, ¿no? Y todo. Fíjense que en escolarizado clases el 23 y yo les digo que ya mejor cenamos juntos, virtual. Ok, pues bueno, ya los vi que andan activos en el chat, pero no me hablan por aquí. Luego yo me siento en un podcast, luego me siento en clase con Iván nada más. Algo había ahí en tu micrófono. Hola Marco, buenos días. Hola. Ya desayunaron, ¿verdad? Ya están listísimos para nuestra clase de hoy. Ya nos quedan bien poquitas, oigan. Yo me espanté ayer que hice la presentación, dije, vamos a ver todo eso en 2 semanas, pero sí nos da tiempo. Sí nos da tiempo, siempre creo eso y luego sí nos da tiempo. A ver, ¿qué va a ser lo primero del día de hoy? Bueno, antes de este maravilloso tema, antes de ver esto, vengo preparada porque vamos a hacer una revisión de su, ¿cómo le llaman ustedes? Cuestionario. Bueno, si alguien quiere prender su cámara estaría muy bien porque así no me siento dialogando en el aire con la nada. Con la nada, que hoy les va a dar un dolor de cabeza eso. Ah, no, o sea, me río porque da dolores de cabeza. 8, no es la 8, es la 1. Muy bien, ya que andan todos por ahí, pues bienvenidos a su clase. Hola, Iván. Les digo que me siento en clase con Iván. ¿Dónde andan los demás? A ver, yo quiero verlos. Hay bien poquitos hoy, oigan. ¿Qué creen que no hay clases o qué? ¿Qué creen que ya se acabó? ¿No sabían que había clase? ¿Tú saben que había clases? Ah, bien poquitos. Buenos días. Ah, no, es un chat privado. Ok. Hola, César. Yo te vi que querías hablar.
Hola, Sí, Alba. puedo decir, maestra. Hola, buenos días. Hola, buenos Quién sabe, días. Qué nos alegre, habrá qué alegre. comentado, pero desde la clase anterior éramos igual bien pocos. No entendí qué dijo César. Le había comentado que desde la clase anterior éramos muy pocos. Ah, no es cierto. Bueno, o sea, sí, sí, no, sí es cierto, ¿no? Pero No, o eran, sea, de ay, hoy, ya sé, de la clase de hoy, la clase anterior a esta, igual éramos bien pocos. pero hay menos, ¿no? Sí, ¿no? Hay muchos menos. Bueno, pues bueno. Quien quiera venir, bienvenido. Bueno, vamos a empezar con varias cositas, varias cositas. La primera es, vamos a hacer una revisión de su autoevaluación, si me lo permiten, para que de una vez queden bien afianzadas las cosas, déjenme ver sus calificaciones. En lo general creo que salieron bastante bien. Eh, por cierto, ¿qué les pareció la nueva modalidad? Muy bien. A mí me gustó mucho más. A mí en lo personal me quedó como más claro todo y sí, la verdad estoy más de acuerdo con esta nueva modalidad. Ok, tomen en cuenta que, por ejemplo, hoy, no sé si hoy me dé tiempo, eso sí, voy a hacer todo lo posible por grabar así en un ratito su repaso, porque la pasada fue una clase, ¿no? O sea, si se dieron cuenta, duraba 50 minutos, que era un montón. Y dije, no, pues esto de repaso no tiene nada, porque por supuesto era una clase, pero bueno, por supuesto, las siguientes van a ser micro repasos, ¿no? Entonces, tal vez ahora no necesitaron el auxilio de la clase, porque por supuesto lo que había era más bien otra cosa. Quizá en este nuevo lo que necesiten es el repaso más la clase. Entonces, consideren eso y yo también voy a considerar que no duren más allá de 10 minutos, porque pues si no es dar la clase otra vez, no tiene sentido, ¿no? Y además al final acabo como así sin voz completa. Ay, muy bien, pues bueno, vamos a, qué bueno, espero que hayan explorado la bibliografía que me pidieron, yo sé que sí, porque la pidieron muy eufóricos. Estoy viendo sus caras de no revisé, no tengo idea qué puso ahí. No revisaron, ¿verdad? No se hagan. A ver, díganme. Era la del Es diálogo, ¿no? Sí, el diálogo. ¿Lo leyeron? Yo sí lo revisé, pero el documento era de 200 páginas y dije, lo voy a ir leyendo poco a poco. No, pero pues es porque le subí todos los diálogos, solamente era Alfredo. No Alfredo, Alfredo. Ah, no es cierto, el Fedón. Es que era según el Fedor, Fredo y otro, son 3 diálogos nada más, ¿no? Ah, pues solo tenían que leer uno. Entonces no lo Fíjense, los entendí Y yo también. también nada más leí una parte. Ah, pero ya vieron cómo es la dinámica de responder, preguntar. Hola, Gloria. De preguntar, responder. Así como, ¿qué es el amor? No, pues el amor es lo que tú das por el otro, pero no lo que das al otro es lo poco que te sobra. Bueno, estoy inventando algo, ¿no? Pero ese método está padrísimo. Traten de implementarlo en su vida. A veces sirve mucho para dilucidar ciertas cosas. En verdad es muy útil. A mí, ay, no sé, Sócrates era sabía. Sócrates era muy bueno y pues además se los dije que lo vimos porque fue en realidad quien generó revolución en la antigüedad, ¿no? O sea, quien puso ahí su pensamiento completo y generó ahí revuelo. Impresionante, fue impresionante. Pero bueno, si no lo han visto, véanlo, revisen la bibliografía, eh, pues les sirve. Ahora sí, vámonos con el repaso. Vámonos antes de que se nos haga tarde. Ok, entonces, ¿qué estábamos viendo, Gabriela? Bueno, a propósito de nuestra materia, bienvenido que estás en antropología filosófica. Estás viendo la pregunta por el hombre, entonces estamos descubriendo en general en la historia cómo el hombre ha respondido a esta pregunta. Y bueno, empezamos pues por el principio, ¿no? Aunque ya vamos en la semana 5 y seguimos un poco aquí, pero te aseguro que después de esto todo fluye. Y es que en la antigüedad pues dijimos que el hombre se responde a sí mismo por qué son las cosas. Y bueno, esto va a variar dependiendo de en qué parte, por supuesto, de la antigüedad estés. Así que a propósito de, para pues no ver todo, te puse al que causó, digamos, al que puso toda esa semilla, que fue Sócrates.
Y te conté un poco de historia también de dónde venía esto de Occidente, qué significaba, etcétera, etcétera. Así que la pregunta número 1 era, pues Occidente, ¿qué significa ser occidentales en tu forma más general? Y pues bueno, no sé por qué aquí se marcó norte, pero esto está mal, significa oeste. Dijimos que tal cual es un punto geográfico, supongo que es porque le tomé captura, pero no le hagan caso a esto, o sea, es oeste, que en su punto más general podríamos decir, vamos a comer en el ala oeste de tu comedor y que pues en el occidente de tu comedor y que eso pues era raro, pero en realidad pues sí se podía decir porque solamente es un punto geográfico, entonces que en el momento en el que se empezó a hacer mundo, pues básicamente lo que significó es que el mundo empezó ahí, ¿no? En el oeste del pequeñito mundo que se conocía como histórico en ese momento, que era Europa. Entonces de ahí viene Occidente. Luego dos, estas personas surgieron a causa de la búsqueda por una explicación más adecuada del mundo, pues por supuesto nos referimos a los filósofos. Recuerda que antes, el famosísimo que alguna vez viste seguramente en secundaria, del mitos al logos, ¿qué significa? Que la explicación del mundo antes se daba por dioses, es decir, sale el sol porque el dios quiere, o sea, el dios del sol, que no me acuerdo en los griegos cuál era, quiere que salga y pues se mete, bueno, después sale la luna porque la diosa de la luna nos dice que salga y es decir, todo era un panteón, decíamos, griego, cosa que cambia en algún punto porque dicen, yo estoy observando el mundo y el mundo es diferente, a mí se me hace que eso de los dioses no es tan satisfactorio, así que, hola gente, hola Cristian, que buscas una explicación más adecuada del mundo, y pues decíamos que casi es muy poética la definición esa de amor a la sabiduría, pero pues no es eso, sino, es decir, la búsqueda constante de saber mejor, por ponerlo así. Es eso el trabajo, digamos, de los filósofos que nacen en esta era. ¿Qué vamos en la 2, 3? ¿Dónde estás? 3, 3. Pero lo voy a poner así nada más para 3. Frase que podía leerse, bueno, la fachada del oráculo de Delfos. Frases, eran dos, ¿no? Era conócete a ti mismo y nada en exceso, porque te dije que los griegos siempre persiguen, por supuesto, el saber qué son las cosas, es decir, si tú sabes qué son las cosas, puedes responder qué eres tú. Hola, Nati, puedes responder qué eres tú. Es decir, necesitas saber qué es el mundo para poder conocerte, es el objetivo principal de los griegos. Y por supuesto, nada en exceso, porque decíamos que para los griegos el hombre virtuoso es el que persigue, digamos, el punto medio de las cosas. Si eres un hombre virtuoso, siempre vas a estar no comiendo pan de más ni pan de menos, sino el justo, es decir, conoces la naturaleza de tu cuerpo. Y hablo en general, ¿no? De bondad, de belleza, de justicia, por supuesto. Así que el oráculo, recuerden que, bueno, eran mujeres raptadas, aprisionadas por hombres sacerdotes, pero bueno, te revelaban la verdad al mundo porque eran los que estaban conectados con los dioses y bueno, pues eran los más sabios del mundo. Así que eso era lo que se encontraba, digamos, en su edificio, por así decirlo. Luego, 4, representante de la filosofía antigua en la Grecia. No, representante de la filosofía en la antigua Grecia. Pues bueno, lo podemos ir viendo. Por supuesto no es Descartes y Kant porque son modernos, no es Pico de la Mirándola porque pues, de hecho es medieval. Genofonte, Dionisio y Tomás de Aquino suena bien, pero ups, Tomás de Aquino es medieval, así que no quedaba otra más que Sócrates, Platón y Aristóteles. Además lo habíamos visto en la tríada, ¿no? De gente que estuvo, digamos, como reciclando o llevando la pauta de un mismo argumento. Ahorita van a ver qué belleza. 9:30, 10:30. Nuestra clase acaba a las 11, ¿verdad? Que bueno, siempre me espanto que acaba a 10:30. Y es como, no, ya no nos va a dar tiempo. Ok. Luego 5. Si van teniendo dudas, me dicen, ¿eh? Lo doy muy rápido porque pues en teoría lo sabemos. Sócrates afirmaba respecto de la muerte que pues no hay que temerle, acuérdate, o sea, no tienes por qué tenerle miedo a la muerte. Qué bellísima filosofía, porque de hecho no sabes qué es la muerte. O sea, te vas a morir, pero ¿qué tal si la muerte es la mejor que te puede pasar? Casi suena que te incita al suicidio, ¿no? Pero no es este el sentido, sino, dice al final,
Entonces, si te mueres, ¿qué puede pasar? O que ahí quede el tema de, hasta ahí quede, digamos, tu sufrimiento o este valle de lágrimas y dolores, o que te eleves a la verdad más grande. Entonces, pues no hay que temerle a la muerte. Y luego dice, Sócrates no existió, pero pues no existe ninguna prueba que indique lo contrario, es absolutamente falso. Falso como tus mentiras de amor, porque justamente, pues sí, no dejó escrito nada, no dejó escrito nada, pero pues dijimos que sí que sus discípulos dejaron un montón de testimonio de Sócrates, ¿no? Como Jenofontes, o bueno, entre otros, pero el mayor fue Platón, que escribió diálogos y diálogos, sobre todo los tempranos, de lo que su maestro le decía, que era la verdad de la vida. 7. Desde Sócrates, el cuerpo es una cárcel para el alma. Es absolutamente verdadero. Y vemos cómo se nos va filtrando pues, Platón, ¿no? Todo esto es Platón. Acuérdense que Platón decía que el cuerpo era la cárcel transitoria en el mundo cuando el alma pues caía en un pecado, ¿no? El carro del mito helado, que finalmente, pues, si fue Sócrates su maestro, por supuesto que está reflejada toda su filosofía ahí. Entonces esto es verdadero, porque decía Sócrates, el cuerpo, qué belleza, es la enfermedad del alma, es decir, es lo corruptible. Entonces, por supuesto que aprisiona lo más precioso que atesoramos, que es nuestra alma. Y qué belleza, decía Sócrates, morirse. 8. Le debía un gallo al dios Asclepio. Qué bonitos nombres. Pues bueno, es el Fedón. Ahí te puse tramposamente el Fredo porque todos esos diálogos existen y tienen otros nombres, ¿no? Por ejemplo, el Fedón es el diálogo del Fedón o del alma, que es donde puedes encontrar justamente esta bello diálogo que te puse de su amigo, ¿quién era? Creonte, ¿no? Y que pues cuando estaba muriendo Creonte estaba ahí a un lado y le dijo, dale un gallito a Asclepio, y que te conté lo del dios de la medicina y la ironía tan grande de Sócrates, preciosísima. Así que bueno, pues no había más, era el Fedón. Luego el hecho que Sócrates le debiera un gallo al dios Asclepio significaba que, pues bueno, era esta, ¿no? Pues no es que eran buenos amigos, sino que hasta en su último momento, Sócrates guardó ese momento de ironía en el que dijo, bueno, tú tienes que ofrendarle al dios de la salud, de la medicina, un gallo aunque me esté muriendo. Y decíamos, pero es raro, ¿no? Porque al final, pues tú le pides a la virgencita de, no sé cuál, no hay una virgen que es de la salud, no sé cuál es. Le pides al santo niño no sé, al santo de la salud, que te cure, es decir, que te cure el cáncer que tienes, ¿no? Ojalá no tengan cáncer, por supuesto, no se los deseo, pero ¿cómo le vas a pedir, cómo le vas a ofrendar o le vas a dar las gracias cuando ya te moriste? Pues bueno, justamente significa eso, porque finalmente Asclepio lo está curando, decimos, de la enfermedad mortal que es su cuerpo. Entonces dice Sócrates, qué belleza, o sea, una vez que me muera o me voy a ir volando al mundo de las almas, o sea, mi alma se va a ir al mundo de la verdad y voy a poder seguir filosofando sobre todas estas bellezas, o sea, la belleza, la verdad, la bondad, la justicia, o sea, todos los diálogos de Platón, básicamente. Y pues bueno, se va a desaprisionar mi alma y se va a ir volando. O pues me muero y no pasa nada, ¿no? Y ya no siento dolor, ni tengo que preocuparme porque debo la renta, ni ese tipo de cosas, básicamente. 10. Por último, nombre del discípulo más importante de Sócrates, mismo por el cual hoy sabemos de su filosofía, de la filosofía de su maestro, pues bueno, era Platón. Por supuesto, Euclides, pues no es un geómetra, Aristóteles no, de hecho dijimos que ni conoció a Sócrates y pues Hipatia no, ni vivió ahí. Ya viene la basura. ¡Ay, que a ustedes les toca todo el ruidero, sí es cierto! ¡Qué pulmón de ese señor! Debería dar clases. A ver, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda de algún tema que no haya quedado afianzado? ¿No? No, ninguna, maestra. Buenísimo. Buenísimo. Entonces aquí viene mi segundo anuncio del día de hoy.
Ok, a ver, por lo general salieron muy bien, es decir, bastante satisfactorias sus calificaciones. Me parece también que la nueva modalidad puede que esté funcionando bien. Qué bueno y qué belleza. Pero eso sí, me estoy tomando otra vez minutos de mi clase y esto quiero decirle. Estoy no con el grupo, pero sí con una parte del grupo, con una gran mayoría del grupo, en realidad lo que estoy viendo. Estoy profundamente molesta. Y lejos me refiero, por supuesto, no me refiero al tema personal, ¿no? O sea, esto no me lo llevo al lado personal ni nada, sino me refiero al ámbito laboral. Porque la clase pasada incluso tomamos no solo unos minutos, sino casi toda la clase para poder dialogar cómo íbamos a evaluar, si estaban de acuerdo, qué cosa, es decir, escucharlos, retroalimentarlos y encontrar una forma. Así que me parece inverosímil que sigan sin atender los cuestionarios como les llaman. O sea, me parece inaudito y una completa falta de razón y de irresponsabilidad. Así que por favor no confundas la flexibilidad y amabilidad con abuso de confianza, porque estás siendo completamente abusivo de mi tiempo y pues de todo, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Precisamente porque esta relación que tenemos laboral de ser estudiantes, de ser su profesora o guía, implica que pues tenemos todos una responsabilidad. Así que yo nunca he llegado y te he dicho, oye, es que tuve trabajo, podemos tener la clase 3 días después, ándale. Por supuesto que no. Así que del mismo modo, espero que atiendas tus tiempos, sobre todo después de un primer parcial donde tienes perfectamente claro cómo se evalúa y cuánto peso tienen tus autoevaluaciones. Así que más no puedo hacer, no puedo permitirte que sigas teniendo este abuso porque pues después de todo estamos en una academia. Así que aquí va el tema. Si no me vuelvas a pedir que te abra los cuestionarios porque no va a suceder. Los cuestionarios, ya dijimos, hay un repaso, hay bibliografía, está el apoyo visual, está el cuestionario e incluso te extendí un día. Entonces, por favor, lo que suceda, o sea, claro, a ver, Gabriel, es que tú me dijiste que eres persona y que entiendes situaciones extraordinarias. Bueno, sí, pero se me olvidó, no es una situación extraordinaria, es una irresponsabilidad. Entonces se me olvidó todas las semanas lo mismo. Lo siento, pero no va a suceder. Así que, bueno, pues después de esto ya sabrás qué haces. Por supuesto que sí hay, insisto, una situación extraordinaria. ¿Qué es una situación extraordinaria? Pues bueno, ni siquiera puedo pensar, ¿no? Si es extraordinaria, se sabe que es extraordinaria. Supongo que coordinación me dirá, pero bueno, pues faltar y eso, pues bueno, ya tú sabes si faltas, tú sabes si ves el repaso, tú sabes lo que quieras, pero eso sí, está clarísimo. Si no estabas de acuerdo con la forma de evaluar, pues bueno, tuviste una semana para ver el video y escribirme, pero pues al final si no estás, también no pidas tener voz, ¿no? Como si no votas, pues bueno, entonces después también no te quejes, ¿no? O sea, me refiero a votación de por AMLO y ellos, ¿no? O sea, es como un poco esa lógica. La basura. Así que, bueno, pues después de este anuncio, si quieres tener la evaluación, es decir, si quieres tener, qué bárbaro, si quieres tener la calificación de tu cuestionario, pues bueno, la tendrás, pero tendrás que hacer un ensayo, no sé, de 10 cuartillas con un tema que veamos. O sea, a mí no me importa revisar, ¿eh? A mí me encanta leer y yo puedo leer. Y también me encanta leer que de una vez te digo, evita copiar y pegar, porque el plagio es penado legalmente, número 1. 2, no creas que no me doy cuenta que copias y pegas pedazos tal cual. O sea, por favor, evítalo. Y 3, lo mínimo que puedes hacer como ejercicio es leer un poco y votar la reflexión que tengas. O sea, por favor, entonces, si quieres evitarte todo esto, pues haz tu cuestionario. Están hasta los miércoles a las 11:59. Entonces, bueno, después de esto, ¿alguien tiene algo que decir por enésima vez? Este es el momento de decirlo, ¿no? Bueno. No, de veras, no, nada. O sea, y justo, ¿saben cuál es el tema? Y quiero decirlo y expresarlo. O sea, me molesta llegar a este punto porque generas antipatía. Y es justo lo que quiero evitar en la clase. Porque lo que quiero es que vengan y disfruten el tema y todos, digamos, pues aprendamos como en consonancia, ¿no? Pero
si sigues como renuente a esto, por eso te digo, no confundas flexibilidad con abuso, ¿eh? O sea, porque una cosa es que yo entienda y que todo el pasado haya dicho, bueno, está bien, te lo abro, y otra cosa es que creas que no me doy cuenta y que te lo voy a seguir permitiendo y sobre todo solapándole responsabilidad. Entonces, vamos a quitarnos esa máscara y bueno, pues bueno, la clase pasada, insisto, nos tomamos toda una clase para hablar de esto, así que me parece bastante justo que no te abra los cuestionarios. Entonces, si no estás de acuerdo, pues bueno, dilo ahora o escríbeme. Y listo. Por lo demás, pues bueno, saben que pues, siempre pueden preguntarme, ¿no? Por supuesto, la duda siempre estoy abierta para ustedes. Ay, bueno, chicos, después de esta bellísima reflexión que hasta soñé, de veras hasta lo soñé, me parecía increíble lo que estaba pasando. Vamos a entrar en nuestro nuevo tema. ¿Cuál es nuestro nuevo tema? Bueno, nuestro nuevo y viejo, ¿no? Porque seguimos, fíjense que les puse si vieron, en Moodle, puse que el tema que íbamos a ver hoy era antiguos y epicúreos. Luego, haciendo la clase, me di cuenta que tal vez debíamos irnos ya a medieval. Y luego dije, no, porque ¿qué tal si ya investigaron? Entonces, justo atendiendo el temario, más bien lo que hice fue ajustar y dejar un poco de lado los epicúreos. Y vamos a ver por qué, porque me quiero centrar en algo que nos va a direccionar directamente a medievales. Y bueno, pues sí, vamos a ver Aristóteles. Si investigaste a Aristóteles, no te preocupes, sí, vamos a ver Aristóteles. Además, es justo y necesario. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a seguir viendo antiguos. ¿Qué de los antiguos? Pues bueno, yo te pongo aquí Antigüedad 2, porque pues seguimos justo en la antigüedad. Así que quiero que te sitúes. Sabes que siempre te voy a contar un poco de historia porque es necesario que contextualices de dónde vienen. Por allá del siglo VI antes de Cristo, que surgieron todos estos filósofos ya en forma, acuérdate que la vez pasada te conté el tema de, pues, cómo venían, cómo surgieron los filósofos, lo del oráculo, lo del mito, todo esto. Hoy te quiero contar cómo estaba un poco el tema político. Y bueno, pues para el siglo VI ya los atenienses, es decir, los griegos, se manifestaban porque querían un voto. En verdad estaban avanzadísimos en el tema de pues, cómo llevar, cómo politizar, cómo hacer, digamos, su mundo. Que esto viene con la pregunta de responder qué soy yo, pues bueno, como ellos abogaban mucho también por la razón, por supuesto ellos decían, quiero ejercer la razón, y esa razón es, pues bueno, entre otras cosas, pues poder elegir a mis representantes. Bueno, también tienes que entender que ya empezaba la lucha de los romanos, es decir, ya empezar a conquistar terrenos y por ahí Grecia pues ya estaba amenazado, aquí todavía no estaba conquistado, todavía eran libres de algún modo. Comienza la democracia, por supuesto, es decir, empiezan a elegir a sus representantes y por supuesto empiezan las jerarquías sociales, ¿no? Sí, que durante los romanos en particular las clases estaban divididas. Desde siempre han existido privilegiados y no privilegiados, pero bueno, no se sentía tanto esa desigualdad. Lo cierto es que, aunque los griegos tampoco y pudieron ejercer el voto, es decir, pudieron elegir a su peje con voto, literalmente tenían la máquina de votar, acuérdense, pues bueno, sin embargo, pues las clases políticas, es decir, los senadores, los senadores sobre todo, porque era una república, tenían el poder de decisión. Y bueno, por supuesto, las clases trabajadoras, como obreros, agricultores y oficios varios, como pues artesanos, peleteros, orfebres, etcétera, etcétera, eran la clase menos privilegiada. Y bueno, y aquí les pongo, y por supuesto, nada más para decirles como nota, ¿y qué pasaba con las mujeres y niños? Pues básicamente no existían porque no tenían decisiones, ¿no? O sea, ni los enfermos mentales o con alguna condición, o las mujeres o los niños estaban en el mismo saco de a ellos no los cuenten porque no tienen voto. Así los griegos se las gastaban. Y brevemente te voy a decir como el panorama. Fíjate que, pues, la antigua Grecia, aquí está cómo se ven votando, o sea, fíjate, había alguien que hablaba su speech y bueno, incluso hasta le ponían un reloj y ese reloj pues les contaba el tiempo, ¿no? Pero bueno, instauraron la república, o sea, la república como la tenemos hoy en día, por supuesto, no sé si era igual de corrupta,
Pero pues bueno, era el tema que tú vas, votas por quienes te representan y el peje ahí está, que salgas de tu casa y luego que no, y luego que sí, y todo el tiempo. Bueno, pues así era un poco la antigua Grecia. Duró poco porque pues después fueron conquistados por los romanos y volvió el imperio, ¿no? O sea, así como, bueno, aquí no hay república, así que todos son gobernados por mí. Pero lo cierto es que lejos todavía no vamos a ver eso de los romanos, o no sé si llegaremos a, o sea, tal vez los romanos nos los pasemos tantito, pero pues bueno, ¿cómo era la cosmovisión del mundo para ellos? Pues fíjate que él es Euclides, y Euclides es increíblemente sabio porque fue un geómetra griego que fundamentó, pues tal cual, los 13 libros de la geometría, tal cual como la usamos hoy en día. O sea, imagínate que desde el siglo VI, antes de Cristo, seguimos usando hoy en día en la primaria, nos siguen enseñando a sumar, restar, a hacer círculos, al teorema de Pitágoras, todo, porque pues Euclides lo fundamentó. Bueno, obviamente no fue quien propuso el teorema de Pitágoras, ni Pitágoras mismos fueron sus alumnos, pero fue quien sentó las bases para decir que la geometría pues como tal es una ciencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué te pongo esto? Bueno, te lo voy a decir rápido porque quiero llegar al tema que está un poco complicado, pero no importa, mira, te voy a arrojar luz. Fíjate que cuando construyes esta figura, es decir, cuando en los libros de Euclides te dice que hagas un pentágono, hay un problema muy grande. Y es que puedes seguir construyendo pentágonos adentro del pentágono. Si te das cuenta, se van formando estrellas de 5 picos, que son los pentágonos. ¿Qué pasa? Que lógicamente, y que la lógica importaba mucho a los griegos, pues sí, podías seguir construyendo pentágonos y pentágonos. Y la geometría, ¿cuál es el problema? Que la geometría representaba el mundo. O sea, tenía como una concordancia, era como la máxima expresión de la naturaleza. Pasa que lógicamente no hay ninguna falla en construir un pentágono adentro de otro, pero ¿qué pasa? Que no hay ningún punto donde puedas parar. Eso quiere decir que tú podrías seguir construyendo y construyendo pentágonos uno adentro de otro infinitamente. ¿Cuál es el problema? Que si me estás diciendo que la geometría representa el mundo, no existe nada en el mundo que no tenga un límite, sobre todo en griegos. Es decir, si yo tengo esta barrita, la barrita la puedo representar y puede medir 1, 2 dedos, no 2 dedos y un cacho, 2 dedos. Ah, bueno, pues ya. Pero ¿qué pasa con esta afirmación lógica? No tiene falla en su lógica. Ah, que entonces sería como decir, esta barra mide 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos, cada vez más, 2, 2, 2, chiquito, chiquito, y así al infinito. Y es gravísimo, porque parece entonces que la geometría no representa de todo el mundo. Mucho ojo con contexto, nuevamente quítate todo tu pensamiento contemporáneo. Sí van, o sea, sí ya estaban los pensamientos atómicos de Demócrito, por ejemplo, ¿no? Que la materia se constituía de pequeñas partículas, pero pequeñas partículas que no se llamaban átomos, sino anos, que eran el alma, que se movían por fuerzas, por el odio y el amor, por ejemplo. Entonces la materia iba mutando. El punto es que nunca te dicen que existen medias partes. Es decir que algo existe al infinito es como decir que existen infinitas vacas. Y dicen los griegos, eso en el mundo no es cierto. ¿Cuál es el problema? Que la geometría es pura deducción lógica, es decir, no hay falla en su lógica. El punto es que si no hay falla en la lógica, ¿por qué no corresponde con el mundo? Y te digo, ojo con tu prejuicio de contemporáneo. Por supuesto, no existían los números decimales. No existían 1.5, porque en el mundo no había una vaca y media. Eran 2 vacas. Y cuando no correspondían, es decir, no existían los números como tal, sino que ellos medían como, bueno, esto mide un pasador, 2 pasadores, y si sobraba un cachito era más o menos 2 pasadores. Por supuesto, pues sus números eran todo el tiempo enteros, ¿no? 1, 2, 3 y la geometría y todo esto. Bueno, te cuento esto porque se le conoce como la crisis de la geometría y duró casi 300 siglos. Fin del paréntesis. Solo es para que veas la correspondencia con el mundo, cómo se explicaban el mundo pues, a través de enteros. Y bueno, por supuesto, tanto el deporte como el teatro
eran dos ejes o temas súper importantes para los griegos. Número uno, porque el teatro expiaba su alma, era un purificador del alma. Y además eran su especie de libros, porque a través del teatro solo los hombres con máscaras, fueran de mujer, de humano, de zorro, de lo que tú quieras. Por eso el símbolo del teatro son estas dos mascaritas, porque además en ese momento solamente se escribían tragedias y comedias, es decir, historias con finales felices o historias con finales trágicos. Era todo lo que existía. Sófocles es uno de los escritores de tragedia más populares. Y bueno, a través de esto purificaban el alma, es decir, llevaban también la tradición de contar las cosas como sucedían. Y pues bueno, fíjate que este teatro, no importa dónde tú estés parado, te sientes aquí o acá, aquí no existía el tema de comprar gradas o comprar preferente y ves mejor al artista, porque no importa dónde estuvieras, se escuchaba exactamente igual. O sea, su estructura arquitectónica era así maravillosa e impresionante de tal forma que el sonido se distribuía igual con que simplemente el actor hablara. Y pues hablaban nada más, ¿no? No tenían micrófonos, o sea, no había micrófonos. Y el deporte, pues fíjate que en aquel momento, por supuesto que los griegos estaban en guerra todo el tiempo. ¿Qué pasaba? Pues que cada 4 años tenían una pausa y entonces mandaban, digamos, los atenienses a un ateniense a que repartiera, digamos, invitaciones para invitar a los demás pueblos a tener una tregua cada 4 años. Y ahí nadie peleaba, porque sus peleas eran llevar a sus mejores atletas. De hecho, los atletas eran como hoy en día, es decir, eran unos rockstars, todo el mundo tenía que ver con los atletas, todos querían ser como los atletas, porque por supuesto eran personas súper fornidas, por supuesto hombres, ¿no? Hombres fornidos que estaban muy bien pues, tratados, la exaltación del cuerpo, y fíjense cómo seguimos conservando eso, o sea, cada 4 años hacemos olimpiadas, es una especie de tregua mundial, los deportistas siguen siendo rockstars, y sobre todo seguimos conservando esas competencias que había, como el lanzamiento de disco o la jabalina. Vienen desde los antiguos, o sea, es impresionante el tiempo que ha sobrevivido esto. Y bueno, ya a modo de chisme, o sea, les digo todo esto, si hay información que está aquí es para que lo vean, pero no es que no sea relevante, pero podemos omitirla, digamos, en el habla, o sea, tú puedes investigar la parte. Yo te pongo muchos datos que puedes complementar. ¿Qué pasa? Ya vienen los atoles. Que para el 306 ya empieza la conquista de los romanos. Y esto va a ser importante en el sentido que Alejandro Magno tuvo un gran proyecto de unificar su territorio. Entonces, cuando llega con los griegos, a todo su territorio que ya habían conquistado griegos, les instaura, digamos, la misma lengua. Los griegos eran muy listos y eran bastante cultos y educados, pero eran un desastre organizativo, o sea, andaban como pollos sin cabeza todo el tiempo. Entonces Alejandro Magno les vino a poner orden, por eso fue un gran imperio, porque pues por supuesto generó el gran esplendor. ¿Qué pasó? Que Alejandro Magno se murió muy pronto y su imperio se fue pues a la fregada, ¿no? Y ya después llegaron los romanos y dijeron, hay muchos memes respecto de los romanos, donde según le copian la cultura a los griegos, no sé si han visto, ¿no? O sea, imagínense que trabajan de noche y tienen que dormir con esto. En verdad, urge que instauren una ley de regulación del ruido. Entonces les decía que llegan los romanos y hay muchos, incluso memes, donde por ejemplo están pescando los griegos del mar y los romanos están pescando de la cubeta donde están poniendo sus peces los griegos. En realidad es un poco equivocada esta visión porque más bien es alusión a que cuando los conquistaron, los romanos tomaron directamente la cultura que de hecho ya servía muy bien de los griegos. Es por eso que no se perdieron muchas tradiciones como los teatros, como el deporte, la democracia, los inventos, muchas de las cosas que los romanos ya tenían, que los griegos ya tenían y funcionaban, los romanos dijeron, pues ¿para qué vamos a inventar el hilo negro? Pues mejor tómalo, reprodúcelo y qué bien, ¿no? Más bien síguelo reproduciendo. Ay, así que bueno,
Ese es el contexto que vamos a ver el día de hoy de estos maravillosos personajes. A modo de traer a colación con Sócrates, digamos, estábamos viendo todo, bueno, todo eso estaba pasando, pero los filósofos, digamos, pues seguían pensando, ¿no? Que hubiera guerras y fueran conquistados, pues ellos seguían en lo suyo, que era seguir como, pues investigando qué pasaba con el mundo y elaborando teorías. Así, en particular, hoy les voy a hablar de esta pregunta por la noción del cambio, es decir, a los griegos les preocupaba mucho qué son las cosas, ¿no? O sea, es la pregunta de la antigüedad. Si yo sé qué son las cosas, puedo entenderme a mí como hombre, puedo definirme. Ok, pues entonces mira, déjame hablarte de algo que estaba pasando. Ya vimos a Sócrates, no vimos a Platón, pero bueno, Platón guarda mucho de Sócrates. Y hoy vamos a ver a esta maravillosa persona. Qué bueno. Este que ven aquí es Platón, que fue discípulo de Sócrates, por el que conocemos a Sócrates, pero Platón al mismo tiempo fue maestro ¿de quién? De Aristóteles. Por eso les digo que Aristóteles conoció a Sócrates por todo lo que Platón le decía. Eran amigos, ¿no? Pero también era su maestro. Y al final, pues por eso aquí les pongo, el alumno necesariamente sigue al maestro. Con Platón vimos que sí, tal cual guardó, se le filtró todo el pensamiento de Sócrates. ¿Qué va a pasar con Aristóteles? Recuerden que Platón, igual que Sócrates, es un idealista. Es decir, eso de existir un mundo ahí donde las almas están, un mundo ideal, y no el de Disney, sino un mundo ideal platónico, o sea, que está ahí, lo que sea que signifique, o sea, lejos de la materia. En teoría, Aristóteles debería seguir el mismo pensamiento. ¿No? Sí, pero no. No, de hecho, Aristóteles guarda una profunda diferencia con Platón o con Sócrates mismo. Y bueno, pues antes de decirte dónde nació, es necesario que veamos qué fue lo que Aristóteles, digamos, debatió. Y para eso vamos a sacar del baúl a Parménides, justamente con la noción del cambio. O sea, vamos a ver qué implica esta pregunta. Ok, fíjate que Parménides, pues bueno, nació en el 415 a.C., es decir, si se dan cuenta, es todo este contexto, me voy a regresar, del 6 a.C., o sea, quizás unos siglos después, pero digamos que es lo que está sucediendo en contexto. Así que Parménides, básicamente, lo que hizo, por lo que se le conoce, es porque negó rotundamente el cambio. O sea, esto de, oye, ¿cuál es la noción del cambio, Parménides? Aquí que la pregunta, ¿qué son las cosas? No hay cambio, punto. Así como el Oxxo, no hay cambio, ¿no? No existe el cambio. Es como, ¿qué? ¿Cómo que no existe el cambio? Bueno, Parménides nació en Elea. Eso nada más te lo pongo ahí para que tengas dónde nació. Y acá viene lo destacable. Escribió un poema, nuevamente, o sea, tal vez si no te gusta la poesía, quítate el prejuicio. Número uno, porque a lo mejor no te la han contado bien. Y número dos, porque no es la poesía como la conocemos hoy en día. O sea, la poesía era una especie de revelar también a la naturaleza. Por eso es que muchas de las cosas antiguas están escritas en poesía, porque era una forma de elevar, digamos, lo divino que era la naturaleza. Escribió un poema que se compone de 3 partes. Un proemio, el canto de la verdad y el canto de la opinión. No me suena nada. ¿Qué significa? Vamos a ver por partes. Mira, por la que vamos a empezar, pues es por el principio, es decir, por el proemio, es decir, por la introducción o el prólogo, que usualmente te saltas y es muy importante porque ahí te dicen muchas notas que vas a ver en el libro. Entonces, en el proemio, Parménides nos dice que existe una carroza, bueno, no había carrozas, pero puse una patineta, que hay una carroza que es alada por 2, o sea, tirada o, ¿cómo le llamaría? Llevada, no sé, arrancada por 2 caballos. Yo aquí te puse un pony, pero bueno, por 2 caballos que a su vez son acompañados por las hijas del sol y que van más allá del sol y la luna para atravesar la puerta y que detrás de esa puerta hay luz. ¿Qué? Seguro se súper fumaba algo el Parménides. En realidad tiene todo el sentido.
Fíjate que lo que Parménides nos está poniendo aquí, yo se los pongo, es la alegoría del viaje interior, que te quedas igual, de no entiendo nada. Parménides te estoy diciendo que dijo que no existe el cambio. Cuando yo te hablo del sol y la luna, significa que hay un día y una noche. Con el día y la noche significa que se van alternando el uno con el otro. Si hay alternancia, si hay cambio del día a la noche, hay cambio. Hay un cambio. En esta alegoría, lo que Parménides quiere decir es que este carro es llevado más allá del aparente cambio hacia la luz. Solamente hay luz. Cuando atraviesas esa puerta, dice Parménides, solamente hay luz. Por supuesto, porque si solo hay luz, ¿qué no hay? Oscuridad. Eso quiere decir que no hay cambio. ¿Se dan cuenta de esto? En esto que vaya quedando claro esto. Si no, díganme para repetirlo 1000 veces. Y es así. O sea, imagínense que todo el tiempo hay luz, por lo tanto nunca habría oscuridad. Y si nunca hay oscuridad, no hay cambio. ¿Sí ven? Lo que quiere demostrar Parménides con esto, o bueno, ponernos de manifiesto, es que efectivamente no hay cambio. Por supuesto no estoy diciendo que existen estas cosas, sino es una alegoría, es decir, es para demostrarnos algo que quiere llegar. Y atrás de esa puerta, dice Parménides, hay una diosa que a la pregunta de la vida, que nunca nos dice cuál es, va a dar 2 respuestas. Mucho ojo aquí porque necesito que vayamos con cuidado porque el tema es complejo, pero en realidad es muy sencillo. Solamente que pues como son palabras muy rimbombantes, parece muy complejo. Dice la diosa, hay 2 vías para esa verdad o esa pregunta de la vida. Una te lleva a la verdad y la otra te lleva a algo impracticable. La que te lleva a la verdad, así dice literal que es y que no es posible que no sea. Y la impracticable dice que no es y que es necesario que no sea. Y yo sé que en este momento estás diciendo, no entiendo nada. Y no te preocupes, mira, vamos a escudriñarlo, porque aquí yo no sé griego, pero sí he leído un montón de comentadores que dicen que incluso en griego no se entiende nada. Entonces han tenido que acomodar las palabras para lo que realmente quiso decir. Probablemente lo escribió muy rápido, quién sabe, pero pues bueno, es importante. ¿Qué sucede con esto? Te lo voy a poner de otro modo. Chécate esta lámina porque es la transición, ¿eh? Lo azul es lo que nos dijo Parménides con la diosa, es decir, la resolución de la vida. Y es que esto que es y que no es posible que no sea, hay un pequeñito cambio que tiene más sentido, que significa lo que es, y no es posible que no sea. Es decir, que lo que es y lo que no es, punto. ¿Y tú? ¿Obvio? O sea, ¿es en serio? ¿Tanto para eso? Espérate. Esta obviamente es la verdad. O sea, lo que es, o sea, lo que es un perro y no es una vaca. Es así. Lo que es y lo que no es, no es. Esa es la verdad del mundo. Lo que es impracticable, es decir, lo que es absurdo, lo que no tiene sentido, traducido de lo que nos dijo la diosa, con este pequeño ajuste, es decir, lo que es, no es y es necesario que no sea. O dicho de otro modo, lo que es no puede no ser. Es decir, una vaca no puede ser un perro. Y dice la diosa, esto es contradictorio y esto es una vía impracticable porque el ser no puede no ser y al mismo tiempo el no ser no puede ser. O dicho de otro modo, si aún les queda poco claro, es que las cosas que existen no pueden ser la nada y la nada no puede ser algo porque es nada. Si es algo, entonces ya es. La nada, su característica es que no es. No es. La nada, imagínensela como un ente. ¿Cuál es la constitución de la nada? La nada. De hecho, muchos años más tarde Heidegger diría la nada nadea y suena absurdo, ¿no? Y voy a decirlo, suena hasta estúpido, pero en realidad no lo es muy profundo porque justamente lo que no es no puede ser y lo que es no puede ser, es contradictorio. Por eso la verdad única, si quieren verlo, es el principio de identidad o la tautología o redundante o no sé cómo quieran ponerle la palabra, pero es que es así.
Si tú eres, eres. No puedes ser otra cosa. ¿Les queda claro esto? Si no me voy deteniendo, vamos a seguirlo escudriñando, pero es que va avanzando. No sé si van a... Pues ahí más o menos, maestra. No, o sea, díganlo. Bueno, Jennifer dice que sí. A ver, César, tú eres una persona, ¿no? Sí, Eres algo. sí. ¿Tú dirías que no eres? O sea, que no existes. Pues no, porque sí existo, sí estoy aquí. Exacto. No puedes no existir y existir al mismo tiempo. ¿Ves eso? Sí, ok. Sí. Ah, Si quieres ponlo en términos de existencia. O tú eres una persona, ¿no? sí, hasta donde yo sé, sí. No eres un perro. Ah, no. Entonces, tú eres una persona, pero no eres un perro. Si fueras un perro, no serías una persona. Si ves esto, o sea, hay una constitución intrínseca. Cuando digo intrínseca es que no puede cambiar. Pues. Ah, ok. Ya lo Bien. entendí. A ver. Iván. Yo tengo una duda. Sí. Aquí en el de impracticable, Ujú. donde dice lo que es, lo que es, no es, y es necesario que no sea. Yo lo entiendo así como lo que es, no es, porque al ser, pues ya no es. Y es necesario que no sea, o si es, que diga, sí, porque si es, ya deja de ser. No sé si me doy a entender. Sí. Pero O cuando dice que es contradictorio, cuando dice contradictorio, pues yo lo entiendo que es lógico, ¿no? Porque si por no puedes no ser, ¿no? Y por eso es necesario que no seas para que puedas. Está bien. ¿Qué es contradictorio? Ah, lo que sería contradictorio, claro, ya vi cuál es el cambio. Esto digamos que sería la resolución. Lo contradictorio en sí sería afirmar que lo que es no es. Eso es contradictorio. Y la resolución justamente que da la diosa es que lo que es no puede no ser. ¿Ya viste ese cambio? Sí. Ok. Ajá. Eso es contradictorio. Y justo, entonces, al final, si esto es el tema, eso quiere decir que entonces esto nos lleva a esto. Lo que es y lo que no es no. Ajá. Por eso es la verdad, o sea, es la verdad última, el principio de identidad. Es así, si llueve, no puede no estar lloviendo. Si llueve, llueve. No puede no estar lloviendo y lloviendo al mismo tiempo. O eso no es. Como cuando te dicen, me estás mintiendo, sí, pero no, o me mientes o no me mientes. O sea, no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Dime, Nati. Podría ser, por ejemplo, bueno, yo lo veo así, ¿verdad? Lo que es, lo que existe, lo que todos vemos, lo que es real. Y lo impracticable es obviamente lo que no existe y por eso no es necesario. Ajá. Podría ser. Quédate ahí, sí, quédate ahí porque justo va a evolucionar esto. Sí, vas bien, pero justo les digo, necesito que les quede claro ahorita para que vean cómo evoluciona. Sí, Nati, quédate con ese pensamiento. Entonces yo les digo, claro, o sea, ¿qué? O sea, tanto para eso, o sea, qué obviedad. Y dice Sócrates, pues no es una obviedad, porque los mortales, por eso le pone a una diosa de interlocutora. Dime, Gloria. Maestra, es más o menos lo que estábamos viendo ahorita del pentágono dentro de otro pentágono. Ajá, exacto, o sea, no puede ser finito y al mismo tiempo infinito. Ese es el tema, o sea, no puedes decirme que la construcción es finita y que lógicamente te diga que es infinito, o eso no es, porque es contradictorio y te explota ahí la cabeza como bomba, ¿no? Exacto, por ahí va, justamente, eso es mucho más complejo, pero exactamente eso. Entonces dice Parménides, lo que pasa es que nos equivocamos cuando somos mortales, olvidamos que no existe el cambio ni la multiplicidad. Es decir, es muy fácil confundirse con
confundirse con, o sea, creer, o sea, afirmar que existe el cambio. Y dice Parménides, esto es una confusión de tu yo mortal, o sea, cuando vienes al mundo te vas como adecuando a lo que hay y tú crees que existe, pero en realidad no es. Si quieren, ahorita olviden esto de multiplicidad. Pero bueno, entonces dice Parménides, olvidas esto. Nati, ¿tienes duda o te quedaste con tu mano arriba? No, está bien, me quedé con la mano arriba, perdón. No te preocupes. Entonces, aquí va. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo, Parménides? O sea, es que el cambio es indiscutible. Y dice, no, no, no. A ver, vamos por partes. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que lo que es y no es posible que no sea, ¿no? O sea, lo que es y lo que no es. Sí, estoy de acuerdo. Sí, es indiscutible. Bueno. 2, ¿estás de acuerdo que lo que no es y necesariamente no es? No puede ser. Pues sí, o sea, son como los dos, ¿no? O sea, lo que es y lo que no es. Pues sí, o sea, tiene una lógica indiscutible eso. Ok, entonces tienes que afirmar conmigo, por tanto, que el cambio, es decir, el tránsito de una cosa a otra, es el cambio del ser al no ser. Es como, no, aquí ya me mataste, o sea, no entiendo nada. Te dice Parménides, mira, ven conmigo. Tú mortalmente crees que existe algo como generación o corrupción, o quieren poner otro modo, nacimiento y muerte, ¿no? O sea, es decir, el nacimiento de algo y la muerte de algo. Ya viene el... Perdón, es muy frustrante todo el ruido todo el día. Entonces, dice Parménides, ya aceptaste conmigo esto, ¿no? Ya aceptaste, o sea, ya caíste en la trampa. Y pues además no podemos no caer porque es lógico, o sea, tiene sentido. Entonces dice, a ver, tú mortal crees que existe algo como generación y corrupción, es decir, como nacimiento y muerte, como inicio y fin. Y tú, pues sí, o sea, claro, por supuesto. Dice, Parménides, ok, y aquí les pongo un ejemplo que puede servir muy bien. Cuando tú crees que algo está vivo, puede pasar a que esté muerto, ¿no? O sea, si vives, pues mueres, ¿no? Así es la mortalidad. Y dice Parménides, el tema es que, maldito, se vienen a poner aquí enfrente, como que saben, tienen un radar de gente que se frustra con ellos. Pero casi no se escucha, maestra. No, pero yo lo tengo aquí gritando. Y hay otro que viene que quiere gas, así como que se traba. Horrible. Perdón, es que me frustra mucho, en verdad, como verán. Entonces dice Parménides, si algo está vivo, puede pasar a no muerto. Perdón, a muerto. ¿Qué pasa si tú afirmas esto? Estás diciendo que cambia de estar vivo a estar muerto. Y dice Parménides, eso está mal, porque estás diciendo que hay un tránsito, es decir, hay un cambio entre opuestos. Lo vivo no puede estar muerto y lo muerto no puede estar vivo. Y si tú aceptas que hay un cambio, eso quiere decir que estás afirmando que el ser es y luego no es. Que primero fue una cosa y luego se convirtió en otra. Entonces el ser nunca fue. Y si no fue, es la nada. Y de la nada no puede provenir algo. Entonces no existe el cambio. ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo? Su lógica es infalible. O sea, tiene razón. Tiene razón. O sea, opuesto de otra forma, no sé, de hielo a agua, ¿no? No sé. Bueno, no les voy a poner ese porque los voy a confundir. Pero piensen en otros ejemplos que pues son generación y corrupción. O sea, de algo, esto es lo mismo básicamente, quiero enfatizar. Lo vivo representaría de algún modo lo que es, y lo muerto representaría de algún modo lo que no es. Y tú no puedes pasar de lo que es a lo que no es. ¿Y por qué no puedo? Claro que puedo. O sea, no puedes porque tú afirmaste conmigo que lo que es y no es posible que no sea. Estarías faltando a la primera lógica indiscutible. Sería como decir que llueve y no llueve al mismo tiempo. O sea, no puede llover y no llover. No puede. O sea, ¿cómo va a ser posible? Entonces, para Parménides, el cambio es el tránsito entre opuestos o el cambio entre el ser y no ser. Así,
O sea, del rojo al no rojo, de frío a caliente, pero pues dice Parménides, eso es una ilusión que tú tienes. Pero, y nosotros, a ver, es aquí, dice, y nosotros, bueno, y puede ser del ser al no ser, ¿no? Pero dice, o del no ser al ser, el tema es que eso no existe, es ilusorio, sería faltar a la lógica que tú afirmaras esto. No puede suceder. Y al mismo tiempo, el no ser no existe. Es decir, aquí lo que importa es el ser. Nuevamente, o sea, el ser es como la afirmación de algo, o sea, lo que verdaderamente está ahí. El no ser simplemente no existe. Es decir, no puede existir y no existir. No se puede hacer ese tránsito porque el ser, la existencia, es necesaria, por eso digo, es necesariamente y no es corruptible, no puede cambiar. Si cambia, entonces no era. Y si no era, no es. Y si no es, no existe. Eso es una lógica indiscutible. Entonces, afirmar que existe el cambio, es decir, afirmar que existe el tránsito del ser al no ser, o del no ser al ser, o afirmar que existe el tránsito entre opuestos, del rojo al no rojo y del no rojo al rojo, es una contradicción completa de la vida. ¿Qué es esta vía de la diosa que muy difícilmente nos puso ahí, la impracticable? Nosotros le decimos contradictoria, es decir, te estarías contradiciendo, estarías faltando a estos principios que afirmaste conmigo. Estarías diciendo entonces que el no ser es y el ser es. Y eso es ilógico, o sea, no puede llover y no llover al mismo tiempo, es ilógico. Entonces, por lo tanto, esto de generación y corrupción, dice Parménides, que los mortales suelen confundir porque están vivos, creen, es decir, la vida y la muerte, el inicio y el fin, generación y corrupción, creen que son verdaderos, pero en realidad son completamente absurdos. No existe el cambio como algo así. Con esto, con Parménides se revoluciona el pensamiento y cae completamente la teoría que nos decía que la sustancia es inmutable. ¿Qué sustancia? Que las cosas son y no pueden ser otra cosa. Y con esto le viene a dar al traste. Por supuesto, Parménides era un racionalista, por eso les pongo el cerebro. O sea, él decía, tú puedes decir, pero es que Parménides, o sea, yo estoy viendo que puede llover y no llover, y entonces Parménides te diría, eso es porque lo estás viendo a través de los dos ojos que Dios te dio, estos dos que tienes abajo de tus cejas. Esos dos ojos te mienten, dice Parménides, son ilusiones del mundo. Lo que tienes que anteponer es lo que estamos razonando, y estamos razonando que el ser es, no es, y que lo que es no puede no ser. Lógicamente es indiscutible. Y si es indiscutible, tú tienes que privilegiar eso, aunque tus sentidos te digan que llueve y no llueve. Eso es ilógico, dice Parménides, la razón te dicta que es diferente. Es como, pues sí tiene su lógica. Tiene su lógica, o sea, tiene sentido. Por supuesto que yo no puedo hacer ese cambio, o sea, sería ilógico afirmar que de la nada proviene algo. No se puede, o sea, no existe. Entonces, fíjense que, y evoluciona, ¿no? Porque dice Parménides, y aún así, es más, ¿quieres más? O sea, es más ilusorio porque justo decimos este tránsito del ser al no ser y del no ser al ser, ¿no? O del rojo al no rojo, o de la vida a la muerte, etcétera, etcétera. Pero dice Parménides, pero finalmente, queridos compañeros, el no ser no existe. Es decir, no hay, no existe, no existe. Lo único verdaderamente existente en el mundo es el ser, lo que es, lo evidente. No hay más. Con esto afirma tal cual que existe lo que es. Es decir, no puede existir lo que no es, porque lo que no es no tiene existencia. Es que es como muy lógico en realidad. Por eso les digo, suena muy complejo, pero en realidad es muy lógico. Es muy sencillo, o sea, sigue tu lógica. Y pues claro, o sea, es que tiene sentido. O sea, no puede ser lo que no es así de sencillo. ¿Qué trae consigo esto? Pues que bueno, Parménides va a dar una descripción del ser y va a decir que es ingénito, es decir, que no nace, porque por supuesto, como es, no tiene un origen, siempre ha sido y siempre será, siempre ha existido de ese modo. Por lo tanto, tiene que decir que es ingénito y al mismo tiempo, como no tiene un origen, no tiene un fin, es decir, es imperecedero, porque ni nació ni terminará.
Ni se generó, ni se corrompe, ni nació, ni muere. O sea, es imperecedero. Por lo tanto, es inmutable, es decir, que no cambia nunca, siempre es de ese modo y no puede ser de otro, porque si es de otro estarías afirmando el cambio. Y es inmóvil, es decir, ustedes saben que el cambio se genera por movimiento. Si tú mueves una pelota, pues ya se movió de lugar, cambió de lugar. Por lo tanto, el ser es inmóvil, siempre está ahí detenido. Y muy importante, con esta concepción que yo te dije de la geometría, que muy bien cachaste, es que es esférico porque la esfera es lo más perfecto para los griegos, es decir, se distribuye desde su centro hasta afuera y no le falta ninguna parte, cumple, digamos, hoy lo sabemos con grados, 360 grados y volumétricos, es decir, es perfecta en sí misma, no le faltan partes, porque claro, están pensando en griegos, es decir, en antigüedad, en pedazos completos. Es esférico y por lo tanto finito, porque si tú dices que es infinito, estarías dándole al traste a toda la filosofía, porque lo infinito no se puede conocer y lo que verdaderamente existe es lo que se puede conocer, por lo tanto debe tener un límite donde termina. Que lo conozcas o no es diferente, pero es finito, entonces el ser ni nace ni muere, es inmóvil, inmutable, esférico y ¿qué otra cosa era? Y finito. Muy importantes características para el ser. Y entonces, con esto, sin darnos cuenta, Parménides planta la pregunta metafísica que va a perseguirnos desde toda la vida hasta el día de hoy. Y es, ¿qué es el ser? ¿Qué carajos es el ser entonces? O sea, ¿es cambio? ¿No es cambio? ¿Es lo que es? ¿Lo que no es, no es? Y sin darnos cuenta, Parménides plantó el árbol del que siempre les hablo de la filosofía, ese tronco que da vida a todas las ramas, que les he dicho, si la filosofía o el pensamiento o la vida fuera un árbol, el tronco sería la metafísica, porque de esa se fundamenta todo lo que conocemos. ¿Cuál es la pregunta de la metafísica? ¿Qué es el ser? Y Parménides vino a plantar este maravilloso árbol que nos va a dar cocos todo el tiempo, porque claro, o sea, pone una lógica indiscutible, pero entonces, ¿qué tiene que ver Aristóteles aquí? Pues fíjate, te lo voy a decir muy rápido. Una vez entendiendo esto, lo otro es muy veloz. Cabe decir que Aristóteles, bueno, no te lo dije, pero eso era más bien chisme. Fue el maestro de Alejandro Magno, era su tutor de sus hijos y de toda la familia, era como el maestre, por así decirlo. Aristóteles, por eso les pregunto, ¿sigue al maestro? Si esto fuera, tal vez Aristóteles habría dicho que sí, que tiene sentido y que el alma y los inmutables y todo esto, pero no lo siguió. Y bueno, nació en Estagira y se le conocía como Aristóteles del Estarijita. Y escribió varios libros que conocemos hoy en día como la Ética Nicómaco, la Política, etcétera, 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 la Poética y el que nos importa, la Metafísica. ¿Por qué será? Si te estoy diciendo que Parménides plantó, ay bueno, no, ya me fui, que Parménides plantó la pregunta por el ser, es decir, por la metafísica, Aristóteles va a meter su cuchara en esto y va a decir, a ver, paren sus trenes, ¿cómo que no existe el cambio? Entonces, dice Aristóteles, ok, el cambio no existe, ¿no? Va a venir aquí a controlar el tema de que tenían ahí un revuelo, no sé si te lo pongo aquí, todavía no, pero ahorita te lo digo. Los seguidores de Parménides y Heráclito, que era el opuesto completo de Parménides, ahorita te digo por qué. Entonces dijo Aristóteles, ok, el cambio no existe, pero es evidente que las cosas cambian. Incluso para argumentar, dice Aristóteles, incluso para que tú, Parménides, puedas estarme diciendo que el cambio no existe, necesitas cambiar, necesitas estar hablando, mover los labios, cambiarlos de posición. O sea, sería raro afirmar que el cambio no existe, es evidente en sí mismo. Y luego, pues justo le da al revés, diciéndole, es necesario incluso que exista el cambio para que estés defendiendo esas, voy a decir, tonterías que estás diciendo. Obviamente no le dijo eso, ¿no? Pero es necesario que exista el cambio para que puedas estar defendiendo lo que quieres decir. Entonces, pone el argumento de Parménides sobre la mesa y le dice, ok, tú me estás diciendo, número uno, que el cambio implica que el ser surge del no ser. ¿Qué? Ah, claro. O sea, si afirmamos el cambio,
Me estás diciendo que el ser no es o puede surgir de la nada y que la nada puede ser, ¿no? O sea, esa es tu premisa. Ah, sí. Ok, 2, me estás diciendo que es imposible que el ser surja del no ser. O sea, de la nada no puede venir algo. Ese es el argumento. Ajá, sí. Por lo tanto, estos 3 puntos con la cosa, 3 puntos significan por lo tanto, el cambio es imposible. Ese es el argumento de Parménides. Así, o sea, puesto como en, digamos, en lógica. Ah, sí. Dice Aristóteles, ok, o sea, estoy completamente de acuerdo que es imposible que del ser surja el no ser, o sea, de la nada no puede provenir algo, estoy completamente de acuerdo. Pero está cerrando Parménides porque tu premisa 1, o sea, esto que el cambio implica que algo es y no es al mismo tiempo, está mal. O sea, no tiene sentido y te voy a decir por qué. O sea, es porque tú lo estás viendo en estos términos. Dice Aristóteles, tú estás diciendo que del ser no puede no ser y que del no ser puede ser, que es lo que vimos, ¿no? Dice, pero es que Parménides, o sea, está siendo así súper incoherente porque estás negando el cambio evidente. Entonces, ¿por qué no más bien vemos que existe un cambio de un tipo de ser a otro tipo de ser? Entonces ya no existe el problema, no es que algo sea y no sea al mismo tiempo, es que cambia del ser, de un tipo de ser a otro tipo de ser. ¿De qué tipo? De un tipo en potencia a un tipo en acto, el famosísimo ser en acto y ser en potencia. Así de sencillo es esto. Es decir, desde Parménides, por ejemplo, no puede explicarse por qué un árbol se vuelve, una semilla se vuelve árbol, porque una semilla siempre es semilla, no podría ser otra cosa. ¿Cómo explicas, no? Y bueno, ahí Parménides te dice que el mundo de las ilusiones y bla, bla, ¿no? Es decir, que no pueden diferenciarse. Eso de multiplicidad que te quité significa que como el ser es, significa que no existen individuos, o sea, que tú, que yo, que Iván, que Alba, Gloria, Nati, todos nosotros, estamos como que nuestros sentidos nos están engañando porque en realidad, pues justo como no existe el cambio, no podemos diferenciarnos, o sea, esas son las consecuencias terribles. Entonces, lo que Aristóteles quiere salvar es que es ilógico, Parménides, o sea, claro que una semilla se vuelve árbol, o sea, yo la planto y se vuelve árbol, ¿no? Pongo mi frijol en el algodón y sale una plantita. ¿Cómo podrías negar eso? Más bien, un tipo de ser, es decir, la semilla está siendo en acto una semilla y podría llegar a convertirse en potencia en un árbol. O es decir, este pino es un pino en acto, es decir, actualmente, en este tiempo presente, ahorita a las 10:52, hoy, ahorita, es un pino. Y podría llegar a ser una mesa, podría llegar a ser un adorno navideño, podría llegar a ser papel, podría llegar a ser cualquier tipo de ser en potencia. Es decir, es una mesa en potencia. Cuando dices tienes potencial es que podrías llegar a hacer eso, ¿no? Es lo mismo. El ser en acto es lo que actualmente está haciéndose en tiempo, lo que ahorita es, lo que somos. Ustedes ahorita son administradores en potencia. Bueno, estoy diciendo una tontería, ¿no? Pero eventualmente van a ser administradores en acto. ¿Me explico? O sea, hay una transición ahí que Aristóteles resuelve muy bien para afirmar el cambio. Entonces dice Aristóteles, el cambio es el término medio de estas dos cosas, entre el no ser y el ser. O sea, el acto es como el punto medio entre que como que no es y no hay ningún fallo de lógica. Por lo tanto, el cambio, dice, el cambio es el cambio de poder ser algo, hacerlo en efecto. Es decir, yo soy un adulto en efecto, porque alguna vez fui bebé, ¿no? No sé, o sea, es así. Es decir, siendo bebé, era actualmente bebé y en potencia era un adulto. Ahora soy un adulto que en potencia soy un viejo, una vieja. Si ven esto, o sea, las cosas de las que podrías llegar a convertirte, solo existe la actualidad, dice Aristóteles. Es decir, el cambio es la actualización en potencia. Y eso está raro, pero en realidad velo así. O sea, ¿qué es la actualización? El presente. El cambio es lo que está ahorita, que en el pasado pudo haber sido, pero ya es. Entonces, dice
Iván, entonces podemos decir que un ser tiene potencia para hacer algo y se convierte en un ser en acto y posiblemente puede nuevamente convertirse en un ser en potencia. Sí, exactamente, Iván, exactamente. Somos un acto y tenemos potencial para otra cosa y una vez que llegamos ahí ya somos ser en acto y podemos ser otra cosa en potencia y entonces tiene sentido que nazcas y te mueras. Naces y potencialmente te vuelves un bebé y potencialmente te vuelves un adulto y potencialmente un viejo y potencialmente te mueres y potencialmente te vas a la tierra y potencialmente los gusanos. ¿Ven cómo se explica el cambio? Cosa que Parménides no puede, porque de hecho lo está negando, pero entonces le queda muy, muy, muy grande la realidad, porque entonces ¿cómo explicas las cosas? Entonces, justo esto, el cambio es literalmente la actualización potencia, es decir, el cambio es lo que está en medio. El cambio es justo eso, es el acto de cambiar de una cosa, de un tipo de ser a otro. Es la transición. Él se admite transiciones, no del ser al no ser, sino de un tipo de ser a otro tipo de ser. El cambio del acto a la potencia y de la potencia al acto. O sea, es como una cadena todo el tiempo. Insisto, o sea, esto de actualización, no se vayan con la actualización de su sistema operativo, sino actualización de actualidad, de tiempo presente y en potencia como lo que podría llegar a ser. Por eso es la actualización en potencia, o sea, lo que puedes llegar a ser. Eso es el cambio. ¿Y qué pasa con la multiplicidad? Esto que les decía que en Parménides no puede explicar la diferencia. Pues bueno, dice, aquí sí, porque justo dice Aristóteles, existe un árbol, existe otro árbol caído, y no es que sea un árbol parado y un árbol caído al mismo tiempo, que eso es lo que diría Parménides. El tema es que cuando se cae, pues más bien este árbol es un árbol caído en potencia. El acto, es decir, lo que es, siempre es lo más importante, es lo más fundamental. Y la potencia siempre depende del acto, que es un poco lo que dice aquí Iván. Es decir, tú estás en este estado, por ejemplo, eres un viejo, potencialmente, pues te vas a morir. Está feo, ¿no? Eres un adulto, potencialmente eres un viejo, pero nunca podría ser un viejo potencialmente joven. ¿Me explico? O sea, no hay lógica en eso. Es decir, el acto siempre demarca cuál es la siguiente potencia, siempre. Por eso la potencia siempre está ligada al acto. Ya me voy, ya vi la hora. Y bueno, entonces, muy importante porque lo potencial, es decir, lo que puede llegar a ser, no existe. Es decir, no está. Y eso es importantísimo. Por eso les digo que el cambio es un punto medio entre el no ser y el ser, porque está ahí potencialmente, pero no es decir, no está hecho. Que yo sea una adulta potencialmente me convierte en vieja, pero todavía no lo soy. Podría de hecho morirme mañana y no llegar a serlo. Es decir, no existe aunque potencialmente esté. Por eso es el punto medio entre lo que es y lo que no es. Y aquí nos dice, o existe existe en actualidad, es decir, o es puro acto el ser, o es una mezcla de ambas cosas, entre el ser y el no ser. Y ya con esto termino. Aristóteles, lo muy importante de él, es que vino a dar una solución al problema gigante que Parménides supuso, que era que no existía el cambio, y no hablamos de Heráclito porque creo que era más importante Parménides para poder entenderlo, pero Heráclito fue lo opuesto a Parménides. O sea, Heráclito decía que todo el tiempo estamos cambiando, tanto que nunca, fíjate cuál es la implicación, tanto que él decía, esa cosa de te bañas, nunca, cuando te metes a un río, nunca te bañas en la misma agua, ¿no? Porque todo el tiempo el agua está corriendo, es diferente agua. Pero el tema con Pantarrey decía exactamente, Mariano, Pantarrey, todo fluye, todo fluye. ¿Qué pasa con Heráclito? Que nunca llegas a ser, porque todo el tiempo estás cambiando. O sea, para Heráclito, ahorita somos, pero en realidad no somos, porque este yo ya es mi yo del pasado, y este yo ya es mi yo del pasado, y así cada segundo. Entonces nunca puedo consolidarme en nada, porque al final el ser nunca llega a consolidarse. Y dice Aristóteles, y eso está mal, porque entonces el ser nunca llega a ser. Es como si siempre fuera un ser en potencia, todo el tiempo. Y dijimos que la potencia no se consolida porque no llega a ser.
es necesario que se consolide. Entonces Aristóteles es exactamente el punto medio entre Parménides, que dice que nunca cambia nada, y entre Heráclito, que dice que todo el tiempo cambia algo. Ay, y con esto termino la clase. ¿Tienen dudas? ¿Muchas? ¿Ninguna? ¿Todas? No, ninguna maestra. Está padre, ¿no? Está buenísimo. Muy bien. Me escuché a mí misma. Como ya sabrán, bueno, pues en Moodle ya está abierto su cuestionario, como le llaman. Tienen hasta el miércoles para responderlo. Yo sé que ya son vacaciones, pero por el bien de su calificación. Así que en un ratito o mañana les subo el repaso. De todos modos, la clase se queda grabada. Les subo el material de apoyo y alguna bibliografía. Y pues bueno, de mi parte no me queda nada más que decir que nos vemos el 9 de enero. Pues que pasen felices fiestas, pásensela hermoso, disfruten, coman mucho, descansen o aprovechen para hacer todo lo que no han podido hacer y quédense en su casa que estamos en semáforo rojo. Y pues nada, chicos, eso es todo de mi parte. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, profe. Hasta el 9 de enero. Hasta el 9 de enero. Feliz año, feliz Navidad, feliz Pascua. Feliz año. Bye. Detengo Gracias, grabar. maestra. Hasta luego. Bye. Bye.